Los problemas siempre han existido. Desde tiempos inmemorables, el hombre se ha encontrado involucrado en medio de discordias de distinta índole, desde un desacuerdo ideológico hasta las ya conocidas guerras mundiales. Los conflictos nos han acompañado a lo largo de la historia. La pregunta aquí es, ¿cuál es la razón de origen de estos enfrentamientos? Todo tiene un trasfondo. El presente del que nos encontramos disfrutando en este momento tiene un pasado. Lo interesante aquí es que si nos detenemos a analizar los conflictos históricos que marcan el pretérito del hoy, encontraríamos un denominador común, la sed de poder. De ahí que veamos al poder como la causa principal de los conflictos históricos mundiales. Vamos a dejarlo más claro. A finales del siglo XIX, Inglaterra era la primera potencia colonialista a nivel mundial. Su poder se encontraba en aumento, y eso era algo que no gustaba al resto de los países. Alemania sabía que debía cubrirse las espaldas. El imperio estaba tomando fuerza y el deseo de poder comenzaba a correr por sus venas. Por lo tanto, el canciller alemán Bismarck decidió comenzar a formar alianzas para lograr el cumplimiento de sus propósitos, entre los que figuraba el aislamiento francés, puesto que la relación entre aquella nación y Alemania no resultaba nada buena, especialmente por deseos expansionistas. De este modo, comenzaron a firmarse tratados y pactos que posteriormente formarían el sistema de alianzas europeas del siglo XX. El inicio fue marcado por el primer sistema, la Liga de los Tres Emperadores, tratado mediante el cual Rusia, Alemania y Austria-Hungría garantizaban la neutralidad de sus países en caso de conflicto con otra nación. Después vino la Doble Alianza, formada en 1879 entre Alemania y el Imperio Austrohúngaro, que, con la adhesión italiana en 1882, se convirtió en la Triple Alianza, la cual tendría permanencia hasta inicios de la Primera Guerra Mundial y aseguraba ayuda a Italia en caso de que dicha nación sufriera un atentado francés. El tercer sistema comprende dos acuerdos. El primero es el Pacto Mediterráneo, en el cual Austria-Hungría, Alemania, Italia y España buscaban impedir expansionismo francés hacia Marruecos, una vez que dicho país logró apoderarse de Túnez. La Liga de los Tres Emperadores caducaba. Los deseos expansionistas rusos iban en contra de los ideales planteados en aquel tratado, pues llevaban a un choque inevitable entre Austria-Hungría y Rusia, por la disputa de los Balcanes. Sin embargo, Bismarck estableció un nuevo acuerdo con Rusia en el que aseguraba neutralidad en caso de un conflicto ruso-austrohúngaro, a pesar de la existente Triple Alianza. Aquel acuerdo entre Rusia y Alemania no duraría tanto tiempo. Desapareció cuando la figura de Bismarck lo hizo del panorama político. Por lo anterior, al encontrarse Rusia y Francia aisladas, deciden formar la Alianza Franco-Rusa. Aunado a esto, Francia y Gran Bretaña deciden olvidar sus diferencias mediante la Entente Cordiale. Hicieron a un lado lo ocurrido por Marruecos y Egipto. A aquella reconciliación se suma la derrota rusa frente a los nipones y el recelo inglés hacia los alemanes, que con su gran desarrollo se habían convertido en una amenaza para los británicos, situaciones que, en conjunto, propiciaron un convenio anglo-ruso. Así fue como, entre tanta lucha de poder y de la necesidad de cuidarse unas naciones de las otras, surgieron las dos grandes alianzas de la época de la paz armada, la Triple Entente, formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la Triple Alianza, compuesta por Italia, Alemania y Austria-Hungría. Todas las alianzas realizadas con anterioridad para poder tener poder colonial dieron como resultado la Primera Guerra Mundial, un conflicto armado entre 1914 y 1918, y debido a estas alianzas antes mencionadas, el conflicto se extendió a los 5 continentes, y fue causado por un conjunto de factores que incluyeron rivalidad económica entre potencias debido al desarrollo de cada país a raíz de la revolución industrial, rivalidades territoriales, rivalidades coloniales, conflictos étnicos y con ello aumento del nacionalismo xenófobo, preparación de armamento. Todas estas tensiones llevaron a una acumulación de armamentos, sobre todo por parte de Francia y Alemania. La precipitación de las movilizaciones y los planes secretos de ataques podían llevar fácilmente a la guerra. Ahora bien, el terrible desencadenante ocurrió el día 28 de junio de 1914, cuando el heredero del trono de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando, fue asesinado en Sarajevo, con lo cual Austria declara la guerra a Serbia, Alemania lo secunda, y Rusia solo tarda 48 horas en unirse. Alemania invade Bélgica, un país neutral, y esta invasión hace que Inglaterra entre en guerra. Se desató una seguidilla de guerra que duraron hasta 1918, entre las que destacan la ocupación alemana de Polonia y Lituania, de 1915, el bloqueo de los puertos franceses y británicos por parte de los submarinos alemanes en 1917 y la declaración de guerra de Estados Unidos contra Alemania también en 1917.
El 8 de enero de 1918, el presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson hizo una serie de propuestas conocidas como los 14 puntos, donde se sentaban las bases para negociar la paz entre los países en conflicto. La guerra dejó al descubierto la debilidad de los países europeos, y los movimientos de independencia de las colonias se generalizaron con el apoyo de las dos potencias. Los ejércitos de las potencias coloniales no tenían ya capacidad para controlar dichos movimientos, por lo que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se produjo la llamada descolonización. A causa de todo esto surgió un importante personaje, y fue así como Adolf Hitler se convirtió en un brutal dictador y un excelente líder para el pueblo, quien dio inicio a la guerra más grande de la historia. Aunque ya haya fallecido, sigue estando presente en los momentos de oscuridad sobre el mundo, aún teniendo 40 años de haberse quitado la vida, al ver que sus locos o dementes fanáticos sueños fueron un gran fracaso, aún con sus estrategias, fueron aplastados bajo las ruinas de Berlín. Hitler estaba convencido de que la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial había sido planeada o arreglada por los comunistas y los judíos. Adolf Hitler regresó al frente de la batalla a fundar su partido político, Trabajadores Alemanes, y un evangelio que, a diferencia de los demás, Hitler se presentó como un hijo del pueblo, quien les daba todo al pueblo para conseguir sus votos o tener seguidores, pero que dio odio desde una plataforma de prejuicios y temores para los otros partidos. El ejército fue abandonado por Hitler en 1920 para dedicarse completamente al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el cual se abrevió al Partido Nazi. Hitler y sus nazis, o su ejército, constituyeron un movimiento masivo que buscaba la supremacía con el objetivo de que Alemania tenga la visión para un nuevo orden y a la conquista del mundo. Tomó prestado el signo de la esvástica de un oscuro grupo político. Por ello, el pueblo tomó en serio a Hitler. En 1933, Hitler fue nombrado canciller. Pasó a los 6 años cambiando a Europa durante una diplomacia brutal. En 1993, emprendió una misión sagrada, de asegurar por la guerra lo que no iba a poder durante el apaciguamiento, tiempo de paz. En 1942, sus ejércitos habían forjado un imperio desde Francia hasta los Urales. El poderío militar combinado de los Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña apenas fue suficiente para acabar con el monstruo que Hitler había creado. En 1945, los cañones habían parado. Alemania era un desierto y todo el mundo estaba agotado. Parar a Hitler y su máquina de guerra había costado la vida de millones de soldados americanos y británicos, y 20 millones de soldados y civiles soviéticos. El despiadado asesinato de 6 millones de judíos cometidos por Hitler es horrible y perturbador para la conciencia de la humanidad. Hitler fue creador de crímenes en contra de la humanidad, nacionalista mesiánico y encarnación del mal. Actualmente, Adolf Hitler se le encuentra como el mayor ejemplo de la historia como el lado oscuro del liderazgo de la humanidad. La guerra dejó al descubierto la debilidad de los países europeos y los movimientos de independencia de las colonias se generalizaron con el apoyo de las dos superpotencias. Los ejércitos de las potencias coloniales no tenían ya capacidad para controlar dichos movimientos, por lo que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se produjo la llamada descolonización. No fue suficiente el haber buscado el poder en la Primera Guerra Mundial y haber sido derrotados y humillados. Para Alemania, el poder era algo en cual no existía repartición. Buscando ser la potencia europea e incluso llegar de nuevo a ser considerada potencia mundial en 1939, Hitler ordena atacar Polonia. Gran Bretaña y Francia no se quedaron con los brazos cruzados y movilizaron sus tropas, pero, como mencioné con anterioridad, Hitler no estaba interesado en negociar con nadie, y el 3 de septiembre del mismo año, franceses e ingleses deciden declararle la guerra. Los nazis ocuparon Polonia con lujo de crueldad, mandando a la población civil polaca a campos de trabajo. Sin embargo, con el pretexto de defender a Polonia, Rusia aparece, y esta vez decide intervenir militarmente en aquella nación. No estando satisfecho con Polonia, Hitler avanza sobre Dinamarca, Noruega, Holanda y Bélgica, pero Gran Bretaña contraataca con aeroplanos enviados por Estados Unidos. Por cierto, no hay que olvidarnos de Italia. Mussolini, a quien también le interesa el poder, se alía con Alemania en 1940. Alemanes atacan franceses y los hacen prisioneros, entonces Francia queda dividida en dos. Por otra parte, Italia abre otro frente en el Mediterráneo y África, derrotando al ejército inglés a su paso. Justamente ese mismo año, la alianza entre Alemania y Rusia se viene abajo, y se prepara la Operación Barbarroja,
donde las tropas alemanas cometieron todo tipo de atropello y tortura contra la población civil hasta sitiar en Leningrado. Para finales del 41, Alemania tenía el control sobre la mayor parte de Europa y la guerra entra en fase más intensa, gracias a los innovadores avances en armamento y estrategias de batalla, como la guerra relámpago, por ejemplo. Los aliados dejan sus colonias en el Pacífico, y Japón ve la oportunidad de buscar una expansión y tomar control en esa zona. Estados Unidos no gusta esta idea, y ordena un embargo, pero Japón no se quería quedar con los brazos cruzados, y ataca a la base de Estados Unidos en Hawái, Pearl Harbor. Estados Unidos e Inglaterra le declaran la guerra a Japón, y como respuesta tenemos generados dos bandos, el eje, conformado por Italia, Alemania y Japón, y los aliados, donde encontramos a Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia. Hitler planeaba dar un golpe final al tomar la ciudad de Stalingrado, sede del centro de la industria militar rusa. Los nazis ocuparon esa ciudad y Estados Unidos de América mandaba armas para que los rusos pudieran enfrentar exitosamente a los alemanes. En efecto, los primeros lograron cercar a los ejércitos nazis en Stalingrado, y con ello se inicia la derrota de Alemania en el conflicto. Los aliados cobraron fuerzas, y la guerra entró en fase de guerra total. Ambos bandos buscaron poder y el aniquilamiento absoluto de su enemigo. Y la guerra no se termina. El 6 de junio de 1944, los soldados estadounidenses desembarcaron en Normandía, Francia, derrotando a las potencias del eje. Pronto, los ejércitos nazis comenzaron a retirarse, y por fin, en 1945, Mussolini fue capturado por la guerrilla italiana y ahorcado. En mayo de ese mismo año, los alemanes se rindieron finalmente ante los aliados, mientras que Japón por su parte continuó luchando. El 6 de agosto de 1945, Truman, presidente de los Estados Unidos, decidió rendir a Japón con una medida extrema, la utilización de la bomba atómica, que recientemente se había inventado en Estados Unidos. Dicha arma no se había utilizado jamás en la historia. Ese día los estadounidenses la lanzaron sobre la población japonesa de Hiroshima. Rusia ataca a Japón por su parte, y este comienza a sentirse débil y derrotado. Al no ver rastro de que Japón se quisiera rendir por completo, 3 días después, el 9 de agosto, estadounidenses se deciden por lanzar una segunda bomba atómica sobre la población de Nagasaki. Los efectos fueron muy devastadores en ambos bombarderos, donde murieron alrededor de 100.000 personas. Además, muchos sobrevivientes de aquellas ciudades sufrieron los efectos de las radiaciones, lo mismo que sus descendientes. Finalmente, el 2 de septiembre de 1945, el emperador japonés Hirohito pidió la paz. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se prestaron los siguientes tratados de paz. Tratado de Paz de Moscú, firmado por Finlandia y la Unión Soviética el 12 de marzo de 1940. La URSS fue expulsada de la Sociedad de Naciones el 14 de diciembre. Pacto de Neutralidad. Fue un tratado de paz firmado el 13 de abril de 1941, que terminó a la guerra no declarada entre Japón y la Unión Soviética. Se establecía la neutralidad de las partes en caso de guerra entre una de ellas con otro país, por el plazo de 5 años, y la integridad entre ambos territorios, comprometiéndose a respetarse. Armisticio entre Italia y las Fuerzas Armadas Aliadas. Firmado el 3 de septiembre durante la Segunda Guerra Mundial entre Italia y las Fuerzas Armadas Aliadas. Después del final de la guerra en Italia, condujo a los aliados a discutir. Querían evitar que una Italia debilitada y derrotada quedara bajo el dominio político y militar de Gran Bretaña, así que Italia quedó en estado neutral. Armisticio de Moscú, firmado el 19 de septiembre de 1944 para poner fin a la guerra de Finlandia contra la Unión Soviética. En 1945, Japón se rindió, aceptando la Declaración de Potsdam firmada por Estados Unidos, Reino Unido, República de China y la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial terminó. Era el final del periodo de la Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría en la historia del mundo. Tratado de París, firmado en París el 10 de febrero de 1947 por parte de los aliados y por los antiguos aliados del eje. Este tratado quería resolver parte de los conflictos territoriales en Europa y deshacer los cambios fronterizos creados por la Alemania nazi durante la guerra. Después se hizo un reparto del territorio alemán. Conferencia de Arcadia. En esta conferencia se tomaron decisiones para invadir África del Norte en 1942, enviar bombarderos estadounidenses a bases en Inglaterra y que los británicos fortaleciesen sus fuerzas en el Pacífico. También se habló de la aceptación de la Declaración de las Naciones Unidas. Conferencia de Quebec. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre los gobiernos del Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, se acordó iniciar con conversaciones para la planeación de la invasión contra Francia por parte de los aliados, a la que llamaron Operación Overlord.